Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Oh! ¡Vamos todos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¡Vamos! Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Decía el salmista David: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y yo creo que no hay cosa más grande que uno pueda ver como mamá y papá en el Señor que ver a sus hijos también sirviéndole al Señor. Y si hoy estamos aquí, nos levantamos por ellos también. Y declaramos, oh Dios, que la lluvia tuya de bendición y de avivamiento cae sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Y que te servirán a ti, oh gran yo soy. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya,
santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy. El gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Come on, Alira. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo Muy buenos días, Iglesia. Dios les bendiga el día de hoy grandemente. Al escribir esta prédica,
se me vinieron a mi mente momentos y enseñanzas que mis padres me dejaron. Y especialmente vino una frase que decía uno de ellos: para atrás ni para coger impulso, pon tus ojos en Cristo. Es así que la prédica del día de hoy tiene que ver con ese mensaje y el legado que nosotros como padres le dejamos a nuestros hijos. Y el título de hoy es Legado de un Padre. Inclina tu rostro y oremos. Padre Celestial, gracias mi Señor por esta mañana. Gracias Padre Santo porque tú nos permites, mi Señor amado, estar en este lugar. Permite, mi Señor amado, que a través de tu palabra, tu enseñanza, mi Señor, quede en nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo en este lugar, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares, Padre Celestial, y que sea ministrando sus vidas, mi Señor amado, y que a través de tu palabra aprendamos, mi Señor amado, cómo ser cada día mejores padres. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial. Amén. Les estaba diciendo entonces que recordaba algunas de las frases que mis padres me decían. Es así que el título de hoy es Legado de un Padre. Pero buscando en el diccionario el significado de legado, encontré. Dice cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Es un término derivado del vocablo legatum y en lenguaje cotidiano, cuando hablamos de legado podemos hablar de herencia, y cuando hablamos de herencia normalmente lo referenciamos a bienes materiales, a dinero o a cualquier índole de regalo que nos puedan dejar. Pero mire que dentro de la definición no solamente habla de materiales, sino también de inmateriales. Es así que muchas veces e inclusive decimos o escuchamos que el mejor legado o la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres es el estudio. Y déjenme decirle que en esta ocasión creo que no estoy de acuerdo, aunque en mi niñez pensaba que sí, hoy creo que no. Porque el mejor legado que nos pueden dejar nuestros padres y que podemos dejar nosotros como padres es la palabra, es llevar a nuestros hijos a Cristo y poder transformar su vida y de ahí en adelante sus generaciones. Ahora, veamos un poco, por favor. Creo que lo más importante, y podemos iniciar con el legado que Cristo nos ha dejado, de nuestro Padre Celestial, quien nos ha dejado una herencia de salvación, una herencia de amor, de restauración, y nos ha permitido, en medio de su misericordia, conocerle. Acompáñenme por favor a la palabra primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos en esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Amén. Este es el legado que Cristo nos ha dado. Él nos ha dado la oportunidad de ser salvos. Él nos ha dado la oportunidad de vivir con Él en el cielo, de estar con Él al lado del Padre. Y mira que dice la palabra, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Entonces, dentro de la herencia que el Señor nos ha dado es el ejemplo, el amor, la misericordia, la posibilidad de ser salvos por su palabra. Y creo que a pesar de que veíamos en la definición que hay cosas materiales e inmateriales, hoy nos debemos enfocar en aquello que es inmaterial, aquello que no lo destruye la polilla, aquello que no se va, aquello que no se va entre las manos, sino que queda marcado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que a través de ella podemos marcar las generaciones después de nosotros. Entonces, del legado que el Señor nos dio, marcó un antes y un después. Cuando tú antes de conocer a Cristo eras una persona que vivías en el mundo, antes de conocer a Cristo cometías demasiados errores porque no sabías cómo actuar. Pero después de conocer a Cristo ha marcado tu vida y te ha permitido reconocerlo como Señor y Salvador. Te ha permitido reconocer y vivir conforme a su voluntad para recibir más adelante la vida eterna. De acuerdo entonces al concepto que veíamos, vamos a ver en la palabra que no debemos de atesorar, valga la redundancia, tesoros en la tierra. Busquen conmigo por favor Mateo 6 del versículo 19 al 21.
Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté su tesoro, allí estará tu corazón. La palabra nos invita no solamente a no atesorar tesoros, sino a ganarlos en el cielo. Y dice, buscad primero mi reino y mi justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y esa es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Ese es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Poder darles esa posibilidad de ser salvos, poder dejarles esa posibilidad de tener tesoros en el cielo. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, a través del ejemplo, a través de todo lo que podemos relacionarnos con ellos y vamos inculcando en su corazón y en su mente. Entonces nos vamos a enfocar en ese legado espiritual. Piensa por un momento, ¿qué te dejaron tus padres? Piensa por un momento, ¿qué enseñanza te dieron tus familiares, tus padres? Así hayas tenido padres terrenales o no los hayas tenido, o no hayan sido buenos o hayan sido muy buenos. ¿Qué enseñanza te dejaron? Sin importar esa respuesta que tú das a esas preguntas, hay dos cosas que tú debes de saber hoy. La primera, cuando conoces a Cristo, te conviertes en hijo y tienes un Padre celestial. Él es perfecto, Él no te va a dañar, Él no te va a olvidar, Él no te va a abandonar. Y todo lo contrario, te da promesas de vida eterna y que si haces y lo reconoces como Señor y Salvador, vas a estar con Él. Y lo segundo, que hoy tienes la oportunidad de continuar o cambiar el legado que te han dado. Sin importar cuál es ese legado, si ha sido bueno o si ha sido malo, pero hoy tienes la oportunidad de decidir si continúas con ese legado o si cambias esa herencia que te han dejado, esa herencia de pronto de dolor, de tristeza, y decides hoy cambiarla. O sea, hoy vamos a entender esas dos cosas, que tenemos un Padre Celestial y que tenemos la posibilidad de cambiar esa herencia o ese legado si de pronto no ha estado basado en la palabra del Señor. Y por eso quiero que hablemos hoy de 4 principios importantes para dejar ese legado o esa herencia a nuestros hijos. La primera, decide y cree que puedes construir una historia. Decida y crea que pueda construir una historia. Lean conmigo por favor la palabra Génesis 17 del versículo 4 al 7. Dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Amén. Miremos ahora, ¿con quién estaba haciendo el pacto el Señor? Con Abraham. Era un hombre adulto, era un hombre de avanzada edad, igual Sarai. Entonces, fisiológicamente la posibilidad de ellos tener hijos era casi nula. Pero el Señor le estaba dando una promesa. ¿Y sabe qué decidió Abraham? Creer. Creer en esa promesa, no solamente que podría ser padre fisiológicamente hablando, sino que a través de él saldría una generación y un pueblo, un pueblo de Israel. Es así que de ellos dos nació ese pueblo de Israel. Entonces hoy tienes tú la oportunidad de creer de que a través de tus enseñanzas, de creer a través de tu ejemplo, tus generaciones van a ser diferentes. Tus generaciones van a construir una historia basada en la palabra, una historia de salvación, una historia de amor, una historia para poder dejar esa herencia de vida. Entonces, si hablamos un poco del pueblo de Israel, ¿hace cuántos años el Señor le dio esa promesa a Abraham?
hace muchísimos años. Pero hoy en día, si hablamos un poco de la realidad o la actualidad de Israel, es un pueblo que a pesar de que está en el desierto, ellos tienen, por ejemplo, está patentado un sistema de irrigación que les permite cultivar y les permite cosechar en medio de esa adversidad o de esas condiciones difíciles en su tierra. Pero adicional a ello, han sido atacados y el Señor les ha protegido. Han sido tratados de ser destruidos, pero el Señor les ha protegido. Adicional también, ellos tienen, por ejemplo, 11 premios Nobel. Entonces miren que el Señor les ha guardado, no solamente en su estabilidad, sino a través del tiempo y en el conocimiento que les ha permitido tener. Así que hoy te invito a que decidas construir. Hoy te invito a que a través de tus acciones, a través de tus enseñanzas, permita que tus hijos y tu generación cambien sus vidas. Que seas tú partícipe y seas ese Abraham hoy de tu hogar. Ese Abraham que decidió creer y decidió construir a través de su familia una historia diferente. Abraham lo hizo. Como te digo, ¿cómo crees que Abraham enseñó a su hijo? ¿Cómo crees que Abraham educó a su hijo? A través de la palabra. Aún así, cuando Isaac era pequeño y el Señor decide probar el corazón de Abraham, y Abraham le dice a su hijo que deben ir a dar un holocausto a su padre, Isaac no se niega. Isaac decide obedecer a su padre. Es así que era un hijo que estaba siendo criado con los principios o bajo la palabra del Señor. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando tú decides cambiar la historia de tu vida, cuando tú decides cambiar la historia de tu generación, que tus hijos deben de ser criados a través de la palabra, que tus hijos deben de ser fundamentados con los principios de la palabra. Así que si hay una historia de dolor, decide hoy romperla. Si hay una historia de tristeza en tu vida y con todas tus generaciones, decide hoy romper y decide hoy construir una historia diferente para ti y para tus hijos. ¿Cómo lo hacemos? Para ello vamos al segundo principio, que es genera influencia. Y vayan conmigo por favor a la palabra 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Pero yo les pregunto, ¿Pablo era el padre de Timoteo? No, él era el hijo de una mujer valiente y una abuela que había influenciado a su hijo Timoteo a seguir a Cristo y a vivir conforme a su voluntad. Y eso lo podemos ver en versículos más adelante, en el versículo 5 al 7. Dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impulse manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren que nosotros podemos influenciar a nuestros hijos a través de lo que le enseñamos y a través del ejemplo que le damos. En el caso de Timoteo, la influencia inicial fue la de su madre y la de su abuela. Y dice la palabra que ellas lo llevaron a conocer a Cristo, a seguir a Cristo. Entonces, ellas les enseñaban la palabra del Señor. Y con este versículo entendemos que es esa nuestra principal responsabilidad como padres. Poder llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Poder enseñarles a nuestros hijos la verdadera relación con Cristo. Poder llevar a nuestros hijos a tener una vida de salvación, una vida en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Con 2 pasos. Primero, enséñale a amar a Dios. Qué tan importante que nuestros hijos y nosotros podamos entender que el amor no es solamente de boca, sino que el amor se da también con nuestras actitudes. Dice la palabra en Salmos: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice todo mi ser, o sea, alma, cuerpo y espíritu. Así que lo primero que tú tienes que enseñarles a tus hijos es que ellos deben amar a Dios.
no solamente con lo que dicen, no solamente con lo que hacen, sino también con lo que piensan, cómo actúan. Y no solamente un momento específico de sus vidas, sino todos los días de sus vidas. Creo que es la mejor enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, que ellos amen al Señor. Y cuando aman al Señor, quieren conocerle, quieren obedecerle y quieren continuar con ese legado. Lo segundo, enséñale la palabra, repítele la palabra, incúlcale la palabra. No sé si les pasa igual que me pasa en ocasiones con mis hijas, y es que nosotros no solamente le damos una orden o una directriz una sola vez, sino que hay que repetírselos 1, 2, 3 y 4 veces. Inclusive hay normas o hay enseñanzas que nosotros le damos a nuestros hijos que debemos de repetirlas constantemente y aún cuando están grandes. Y eso es lo importante, y eso creo importante que lo tengamos en cuenta. Así es con la palabra. No es solamente que tú le digas, lee la Biblia. No es solamente que tú le digas, venga, leemos, venga, oramos, sino que todo el tiempo le puedas inculcar, enseñar la palabra a tu hijo. Y vámonos a Deuteronomio 6, del versículo 4 al 7, y allí está el mejor ejemplo. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué nos dice la palabra? Repite la palabra, enseña la palabra, inculca la palabra. Y le dice todo el tiempo, de día y de noche, estando en casa y fuera de casa. Viendo este versículo, recordé, de pronto, no sé si lo han escuchado, a Yokoi Kenji. Él tiene algunos videos en donde habla de la integridad, habla de la honestidad y habla del ejemplo. Y él dice que la integridad y la honestidad es diferente. La honestidad habla de lo que tú haces, la integridad habla de lo que tú piensas. Y hace referencia al ejemplo, porque los seres humanos y sobre todo nuestros hijos solamente aprenden el 30% de lo que nosotros le decimos y el 70% de lo que ve en nosotros. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando repetimos la palabra es que esa palabra no solamente puede salir de nuestra boca, sino que la palabra debe ser viva en nosotros. Nosotros debemos de vivir la palabra. Y si nuestros hijos ven que nosotros como padres cristianos, que nosotros como padres, como ejemplo a seguir, no vivimos la palabra, ¿cómo van a vivir ellos? Entonces, por eso, dentro del segundo paso o el principio que les estoy hablando, hace referencia a generar esa influencia. Generar la influencia a través del ejemplo, generar la influencia a través de lo que le enseñamos. Nosotros somos responsables no de los hijos mayores, no, de todas las etapas de la vida de nuestros hijos. Es así que somos responsables de criar, enseñar y llevar a luz de la palabra desde que ellos nacen, aún desde que están en el vientre. Hay, de hecho, muchos bebés en esta época, ya han nacido varios bebés en la iglesia. Tú, madre, padre, eres responsable en ese bebé que está en tu vientre, en ese bebé que acaba de nacer y en todas las etapas de las vidas de nuestros hijos, inculcar e influenciar a nuestros hijos a amar al Señor y a conocer la palabra, a llevarlos a que ellos amen y entreguen de corazón, de alma, de espíritu su vida a Cristo. Y eso nos lleva al tercer principio, el ejemplo. Leíamos en Deuteronomio y en el versículo 9 dice: llévala en tu frente como una marca. Otras versiones dice: llévala como señales en tu frente. ¿Y de qué habla eso? De lo que tú eres, de cómo tú actúas. No solamente de lo que dices, sino de cómo reflejas el hecho de que seas hijo de Cristo a través de los demás.
¿A qué les invito? Que ese ejemplo que tú le das a tus hijos hable de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y como les decía unos minutos antes, no es solamente un momento específico de nuestras vidas, no es solamente un momento de oración, es cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y creo que tenemos un ejemplo ejemplar, el Maestro. Él es un padre perfecto, es amoroso, es incondicional, es protector, es proveedor, es instructor, es consejero, misericordioso, es un modelo a seguir. Es paciente, es generoso, es sanador. Yo sé, y créanme que en este proceso de ser padres hay muchos altibajos y a veces nuestros temperamentos no nos permiten de pronto ser ecuánimes en algunos momentos de nuestras vidas cuando nuestros hijos de pronto no hacen las cosas como nosotros les hemos enseñado. Pero ahí es donde nosotros debemos de reflejar lo que Cristo hace con nosotros. Que nosotros podemos ser ecuánimes y podemos inclusive llamar la atención, exhortar a nuestros hijos en amor. La palabra nos enseña que nosotros debemos de educarlos, pero que también debemos de cuidar su corazón. Es así que los invito no solamente a que tengamos como ese Maestro a Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Padre, porque Él tiene todas las aptitudes, tiene todas las cualidades posibles para ser el mejor Padre. Y de hecho eso nos invita a Jesús. Si vemos la palabra, cuando en el capítulo 5 de Juan, el Señor nos invita a que seamos perfectos como el Padre es perfecto, como el Padre Celestial es perfecto. Entonces, debemos de tener en cuenta esas características para poder enseñarle a nuestros hijos. Amén. Todos dejamos un legado. Un buen legado o un legado no tan bueno, pero todos dejamos un legado. Si una familia o un hijo tiene un padre en el que es irresponsable, en el que es de pronto bebedor, ¿qué legado está dejando? Por eso, dentro del primer principio que yo les referenciaba ahorita, te decía, decide construir, decide creer y debes de transformar la vida de tus hijos a través de esa decisión. Porque tus hijos van a hablar de lo que tú eras. Tus hijos van a seguir los pasos que tú les enseñes. Es así que todos dejamos un legado. Decide hoy dejar un buen legado. En Efesios 6, del capítulo 1, versículo 1 y 4 dice: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Se observan, padres? Y no solamente le da la promesa al hijo, a nuestros hijos nos tienen que honrar, obedecer, y dice a padre y a madre, pero también a nosotros como padres nos guía y nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora bien, eso no significa alcahuetear. Dice, críalos en la disciplina e instrucción. ¿Qué significa? Llevarlos a través de la palabra, enseñándoles, exhortándoles, pero con amor. No con maltrato, no con malas palabras, sino en amor. ¿Pero qué? En la instrucción y en la disciplina del Señor, dice la palabra. Entonces, algo importante dentro de lo que hoy quiero que tengamos y que aprendamos es que para poder yo dejar un legado, no solamente tengo que tomar una decisión, no solamente tengo que motivar o generar influencia en mis hijos, sino que también tengo que vivir bajo la palabra y ser ejemplo a mis hijos. Ejemplo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ejemplo de lo que el Señor ha transformado tu corazón. Que esos problemas y esas situaciones del pasado quedan atrás. Y a partir de que tú recibes a Cristo, eres una nueva criatura. Una nueva criatura no solamente para ti, para tener esa salvación, sino para poder dejar una herencia y un legado en tus hijos. Y finalmente, entonces, el cuarto paso o el cuarto principio, y es orar.
Orar día tras día por tu familia, por tus hijos. Hay una parte en la palabra que dice que esto solamente sale con oración y ayuno, y yo creo que es así. Es nuestra mayor responsabilidad orar todo el tiempo por nuestros hijos. No importa si ellos están bien, si están pasando por un momento difícil, todo el tiempo es nuestra responsabilidad. Y como cristianos y como hijos del Señor, creo que es la comunicación que tenemos con Él de manera permanente. Así que en el cuarto pilar, en el cuarto principio es oremos. Oremos todo el tiempo por nuestra familia y por nuestros hijos. Pongamos en las manos de Cristo sus vidas, pongamos en las manos de Cristo su corazón, su mente, que las decisiones sean acorde a esos principios que nosotros le inculcamos a través de la palabra, que sus decisiones y su forma de actuar sea acorde a lo que el Señor establece, porque ese es el mayor legado. Qué rico. Imagínense que en 10, 20, 30 años puedan decir esas generaciones, es que mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo nos enseñó a conocer a Cristo, nos enseñó a seguir y a vivir bajo su palabra. Y por Él, por ese legado de enseñanza, de ejemplo que nos ha dado, hoy mis hijos, mis nietos, somos salvos. Qué bueno sería que en 20, 30, 50 años nuestras generaciones puedan hacer referencia a lo que tú y yo hicimos hoy. A esa decisión de construir y dar una oportunidad o un legado de vida a nuestros hijos se pueda ver reflejado. Veamos en Juan 17, Jesucristo oró por los discípulos, y no solamente por los discípulos, sino que por ti y por mí. Jesús, antes de ser arrestado, alzó una oración y oró para que el Padre Celestial nos guardara. Oró para que los discípulos y nosotros estuviésemos cubiertos siempre en su palabra, que tuviese misericordia, no solamente por los que los conocían en esa época, sino por los que hoy han decidido seguirle. Así que es nuestra responsabilidad, así como Jesucristo lo hizo, orar por nuestros hijos y orar por nuestra familia de manera permanente. Bueno, hemos aprendido entonces hoy 4 cosas o 4 aspectos para poder ser ese Padre ejemplar. Y haciendo referencia a lo que es el Padre, a lo que es el Cristo, ese es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. No lo olvides. Primero, tú debes de decidir construir una nueva vida. Segundo, tú debes de poder influenciar a tus hijos, a tu familia, dando un ejemplo, que es el tercero, y siempre orando por ellos. Bueno, hoy especialmente es el Día del Padre, así que quiero que todos levantemos una oración por cada uno de ellos, para que el Padre Celestial les dé la sabiduría, para que nuestro Señor les dé el temperamento y el carácter para poder ser esos padres ejemplares a quien podamos seguir, esos padres que dan ejemplo a sus hijos y dejan un legado de vida en sus vidas. Entonces, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, gracias, mi Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque a través de ella, mi Señor amado, entendemos que tú eres el Padre perfecto, porque a través de ella, mi Señor, tú nos enseñas, mi Señor, cómo son las características y cualidades de ese Padre perfecto. Pero no solamente ello, Señor, sino que a través de tu palabra, Padre Celestial, podemos entender la responsabilidad que tenemos como padres, la responsabilidad que tenemos de dejar un legado, de poder marcar la vida de nuestros hijos, mi Señor amado, y poder permitir que ellos te conozcan, poder permitir, mi Señor amado, que ellos sean salvos, y no solo ellos, sino todas sus generaciones, Padre Celestial. Hoy declaramos la promesa de Abraham para nuestras vidas. Permite que cada uno de esos padres que nos escuchan hoy, mi Señor, decidan ser ese Abraham de su hogar, decidan ser ese Abraham de, Señor amado, de sus hijos, y puedan construir, Señor amado, una vida de bendición, puedan construir un legado que no solamente impactará la vida de sus hijos, sino de todas sus generaciones. Yo te pido, Padre Santo, que le des a esos padres la sabiduría necesaria, Señor amado, para disciplinar, que le des el amor necesario, mi Señor, para poder corregir, Padre Celestial, pero que seas tú, mi Señor amado, presente en cada uno de sus hogares, que seas tú presente en cada una de sus vidas y de sus corazones. Gracias, mi Señor. Yo bendigo hoy el día
Señor amado, del Padre. Bendigo a cada uno de esos padres, mi Señor, y te pido, Padre Santo, que les guardes, que les protejas y que les ayudes en todo momento. Gracias, Padre Celestial, por tu hermosa palabra, por la enseñanza del día de hoy, mi Señor, porque te pido, Padre Santo, que marque los corazones, mi Señor amado, y que sea, como dice tu palabra, un sello en su corazón, el poder, Señor, guardarte, respetarte, amarte por siempre, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. En esta mañana te invito a que celebres el Día del Padre. Históricamente y por nuestra cultura, creo que hemos siempre celebrado y ha sido muy festejado el Día de la Madre. Pero hoy los invito a que tengamos una celebración, un festejo por el Día del Padre. Recordemos que todos somos hijos, en algún momento y aún hijos del Padre Celestial. Entonces, honremos a papá y a mamá. Honremos lo que el Señor ha cambiado en nuestras vidas, honremos el ejemplo que el Padre nos da. Así que, teniendo obviamente las recomendaciones por la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta ese aislamiento social, esa limpieza, esa higiene que debemos de tener por esta condición y por esta pandemia que se está viviendo en este momento, pero celebremos y festejemos hoy el Día del Padre. Démosle gracias a nuestro papá por todo lo que nos ha enseñado. No importa qué tan bueno o qué tan malo, pero démosle hoy agradecimiento de que tengo la oportunidad de tener un padre, de que me dio la oportunidad de conocer a Cristo. Entonces, hoy te invito, como familia les invito a que celebremos el Día del Padre, a que tengamos una comida, un saludo, de pronto si es posible visitarlos o sencillamente si no es posible una llamada. Pero démosle gracias a ese Padre por todo lo que ha hecho, por la provisión, por el ejemplo, por la enseñanza que nos ha dado. A eso te invito el día de hoy. Así que después de unos minutos más que vamos a escuchar una alabanza, entonces acércate a tu papá, pasa tiempo con él, llámalo, un almuerzo, no sé, un detalle, lo que el Señor coloque en tu corazón. Así que, amada iglesia, me alegra saludarles, me alegra compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y les abrazo, les extrañamos muchísimo. Dios les bendiga grandemente. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía
a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé.